principalmente con la Guerra Mundial, recordarán quizás posiblemente el nombre de un personaje que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Waldemar Semenov. ¿Quién es este personaje? Él era un ex marín y mecánico, y en un momento determinado que fueron a explorar una zona cerca de Alemania, la nave donde él estaba con 33 tripulantes, fue interceptada por un submarino ruso. Y cuando fue interceptada allí, que bombardearon la nave, el barco, 6 de los tripulantes murieron y 27 de ellos, comandados por Waldemar, pudieron tomar botes salvavidas y comenzar allí a navegar. Waldemar tenía una brújula y él sacó la brújula y como tenía las coordenadas donde estaban ubicados los barcos aliados, él se dirigió hacia ese lugar. 3 días más tarde lo encontraron al grupo completo, 27, y le dijeron a Waldemar: nos salvaste, tú salvaste a estos hombres. Y los hombres decían: sí, nos salvó, nos salvó. Pero Waldemar dice, allí cuenta la historia, que él dijo: la brújula nos salvó. ¿Qué fue lo que lo salvó? Si yo no hubiese tenido esta brújula, no llego al lugar donde ustedes están en este mismo momento. Asimismo en la Biblia, una brújula que nos guía y nos lleva a un puerto seguro. Entonces yo quiero que en esta noche podamos ver un texto del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4, versículo 12, pero antes de estudiar ese texto, me gustaría que pudiéramos estudiar, ver unos elementos de una historia del Antiguo Testamento que usted conoce, pero mucho más que yo, pero que tenemos la oportunidad en esta hora de tomar algunos elementos de esa historia y aplicándolo con el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12, poder entonces sacar unas lecciones para nuestras vidas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Antes de leer Hebreos capítulo 4, versículo 12, vamos a ir a una historia del Antiguo Testamento. Oremos. Eterno Padre Celestial, gracias. Gracias porque por tu voluntad, por el deseo que pones en nuestros corazones, podemos estar aquí en tu casa de adoración. Quiero suplicarte, oh Dios, que puedas hablar a nuestras vidas y que nos guíes en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que dirijamos nuestra atención ahora al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Vamos a leer en el capítulo número 22. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 22. Versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Ataía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 años. Yo me bauticé a esa edad. A la edad de 8 años, yo me bauticé en la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de Campana 1. Apenas había llegado a la iglesia a los 7 años, a través del club de aventureros. Katy, la esposa de Vladimir, era la directora del club de conquistadores. Y mi hermano estaba en el club de conquistadores y yo paraba más en el club de conquistadores que en el de aventureros. Y me bauticé a esa edad. Y aquí vemos ahora a un niño con tan solo 8 años de edad, no en un club, no siendo el primer adventista de su familia, sino dirigiendo a toda una nación. ¿Con cuántos años de edad? 8 años. Y aquí tenemos una lección importante. De manera personal, yo creo que esto es uno de los textos que nos muestran a nosotros
que Dios usa a quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Esto es un niño de 8 años que está dirigiendo a toda una nación. Y es interesante, el capítulo 22 presenta que Josías da la orden de ir a buscar el dinero que se estaba recolectando para reconstruir el templo. Y cuando él da la orden al sacerdote, al sumo sacerdote Hilcías y al escriba Safán, cuando ellos están buscando el dinero que se estaba recolectando para la reparación del templo, dice el versículo 8 del capítulo 22, que entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que encontró él? El libro de la ley. Versículo número 10. Cuando van delante del rey y le dan el reporte al rey, dice el texto que asimismo el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías y a todos los demás que estaban allí. Mandó a que se consultara a Jehová por las palabras que estaban en ese libro. Pero lo primero que hizo fue que encontró el libro. Luego que el libro es leído, él rasga sus vestidos y ahora manda a consultar a Jehová. Y cuando él mandó a consultar a Jehová, el sacerdote fue donde la profetisa de turno, que estaba allí, era Huldia. Y cuando hablaron con esta mujer, después del Señor dar unos cuantos mensajes, estoy solamente repasando la historia. En el versículo 19, dice el texto, después de Dios decir que va a arrasar con todo el país porque ellos no han obedecido el pacto de Jehová, sino que todas las maldiciones que están en el libro de la ley van a caer sobre ellos, dice el texto, pero por cuanto a ti, versículo 18, al rey de Judá, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová, al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados, serán malditos, y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Wow. Mire cómo ve el asunto. Josías tiene 8 años. Si usted va a Crónicas, al segundo libro de Crónicas, este rey de 8 años en el capítulo 34, que es, aquí está la historia paralela al segundo libro de Reyes, dice el texto, en el capítulo 34, versículo 3, que a los 8 años de su reinado, ya Josías con 16 años, ¿cuántos años tenía Josías ahí? 16. ¿Tenemos aquí adolescentes de 16 años? ¿Cuántos tienen 16? 17, ok. A los 16 años de su reinado, a los 8 años de su reinado, ya tenía 16, porque comenzó a reinar a los 8 años. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Qué fue lo primero que hizo a los 16 años? ¿Comenzó a buscar a quién? Comenzó a buscar a Dios, siendo ¿qué cosa? Un muchacho. Pero dice el texto, continúa diciendo, y a los 12 años de su reinado, ya ahora con 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Comenzó a realizar una pequeña reforma con tan solo 20 años de edad. Pero hasta ese momento él no había encontrado el libro. Dice el texto en el versículo 8 que a los 18 años de su reinado, ahora con 26 años de edad, es que él da la orden de ir a buscar el dinero que se estaba recolectando en el templo para la reparación del mismo. Y es en ese contexto, Josías con 26 años de edad, que Josías ahora encuentra el libro. Pero cuando él encuentra el libro, que rasga sus vestidos, su corazón se entristece, se humilla delante de Dios. La Biblia presenta que él hizo un pacto con el pueblo.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 31. Vamos a leer versículo 30, pero la segunda parte. Desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y puesto en pie el rey en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Fíjese, interesante aquí. A los 16 años de su reinado, él comienza a buscar al Dios de su padre. A los 20 años de su reinado, él comienza con una pequeña reforma. Comienza a cambiar algunas cosas que estaban mal. Pero a los 26 años de su reinado es que él se encuentra con el libro. Y cuando él se encuentra con el libro, ahora hace una reforma completa. Pero lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Encontró qué? El libro. Después que encontró el libro, ¿qué hizo con el libro? Leyó el libro. Después de leer el libro, su corazón se enterneció, se humilló delante de Jehová y tuvo ahora un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Número 4, ¿qué más hizo? Después de tener un corazón dispuesto a obedecer a Jehová, consulta a Jehová. Ya él tiene una decisión. Tiene un corazón dispuesto. Ahora consulta a Jehová y después de consultar a Jehová, entonces realiza una reforma. La reforma fue tan grande. Después usted lea todo esto allí. En Segundo de Reyes, capítulo 22, 23 y en Segundo de Crónicas 34, 35. Celebró la Pascua, que desde los tiempos de Samuel no se celebraba. Celebró la Pascua. Fue una reforma completa. Pero antes de él encontrar el libro, la reforma no estaba completa. Yo te hago una pregunta. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde tú tienes tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con el libro? Hace tiempo escuché una ilustración, no sé si es cierta, pero contaba la historia ahí, la ilustración de un pastor que fue a visitar la casa de unos miembros de iglesia. Y cuando visitó la casa de sus miembros, prepararon un buen almuerzo y allí, como era el pastor, sacaron unas cucharas, unos cubiertos allí de plata. Y el pastor, cuando se iba, tomó la cuchara que no había usado y la puso en la Biblia de la casa que estaba en un estante. Y se fue el pastor. La hermana, cuando está sacando las cuentas de las cucharas, dice, pero falta una. El pastor se llevó la cuchara. ¿Dónde está la cuchara? Y pasó el tiempo. Al cabo de unos años, el pastor fue a esa casa. Y cuando va a la casa, la hermana dice, pastor, mire, no me aguanto. Tengo una inquietud. Usted se llevó la cuchara. Y el pastor le dice, busque la Biblia, hermana. La hermana fue y buscó su Biblia. ¿Usted sabe lo que estaba allí en la Biblia? Estaba la cuchara. Durante todo ese tiempo, nunca abrió la Biblia. Quizás tú has querido cambiar. Tienes 8 años, 16 años, 20 años, 26 años, 40, 50. Y tú has hecho algunos ligeros cambios en tu vida. Algunas pequeñas cosas has cambiado. Pero le pides a Dios que te cambie y dices, pero no puedo. Es porque no te has encontrado con el libro. Quizás necesitas encontrarte con el libro. Necesitas encontrar el libro. Ve conmigo ahora a Hebreos, teniendo esta historia como base. A Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 tiene el contexto, obviamente, del capítulo 3, donde el Señor habla allí acerca del pueblo que está perdiendo el reposo que les queda, porque durante todo ese tiempo, 40 años en el desierto, irritaron la ira de Dios. Y Pablo, yo creo que fue Pablo que escribió la carta a los Hebreos,
Pablo toma como trasfondo allí, para explicar algunas cosas, toma el Salmo número 95, sostienen algunos autores. Y el contexto inmediato del capítulo 3 está hablando de la rebelión que hubo en Cades, Números capítulo 13 y Números capítulo 14. El pueblo se rebeló contra el informe que habían dado los dos espías y dijeron: no vamos a entrar a la tierra y no vamos a entrar. Se rebelaron contra Dios. Y dice Hebreos capítulo 3, capítulo 4, versículo 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjense aquí. Ellos tenían el conocimiento de la palabra, ¿sí o no? Pero la leían sin estar acompañada de ¿qué? De fe. Y es en ese contexto que Pablo dice ahora, en el versículo 12 de Hebreos 4, después de Pablo relatar la rebelión que tuvo el pueblo, después de Pablo apelar a que no seamos tan incrédulos como lo fue el pueblo de Israel, Pablo dice: porque la palabra de Dios es viva. ¿Y qué cosa? La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Y ahora Pablo utiliza unas figuras interesantes. Dice Pablo: y es más cortante que toda espada de dos filos. Pablo está utilizando un instrumento que él conoce bien, que los griegos conocen bien. De hecho, todo el lenguaje que Pablo utiliza en el versículo 12 específicamente, de Hebreos 4, Pablo utiliza palabras muy conocidas, muy marcadas por los griegos. Vamos a ver ahora. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener una espada de dos filos en sus manos. ¿Han tenido esa oportunidad? En Alabama yo conocí a un señor llamado Douglas Hilario. Lo menciono porque nos hicimos buenos amigos hasta la fecha. A él le gusta mucho la cultura asiática. En su apartamento, cuando usted llega, lo primero que usted se va a encontrar es con un gato blanco con negro que se llama Jin Yang. Mira el nombre, ya usted puede saber. Desde que usted llega, el gato está ahí. Pero de frente, la pared del frente, cuando usted abre la puerta, hay dos espadas de dos filos atravesadas. Y cuando fui a su casa, que vi las espadas, yo le dije: ¿yo puedo agarrarla? Me dice él: no, tú no vas a poder con ella. Digo: no, pero yo soy flaco, pero no es para tanto, yo puedo agarrarla. Ok. Él viene, se sube en un banquito, en algo, saca la espada, como si nada, y cuando yo la tomo en la mano, yo estoy allí, hermano, buscando equilibrio, porque no puedo con la espada. Y él me dice: si la gente supiera lo letal que es esta espada, desde que vean un asiático con una, no se acercan. Porque esa espada corta hasta la hebra de cabello más fina. Y se le veía, hermano, mire, el filito. Uno notaba que estaba bien afilada. O sea, no había que darle con otro cuchillo, ¿verdad? No, se estaba afilada. Y Pablo está tomando una figura de algo que corta mucho, pero no corta más que la palabra de Dios, porque Pablo no está enfocado en cortar de forma literal. ¿Qué es lo que quiere cortar Pablo? Bueno, él dice: penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma y el espíritu. Y mire, este es uno de los textos más difíciles del Nuevo Testamento. Porque Pablo utiliza la expresión psique para alma y neuma para espíritu. Y estas dos expresiones, las personas que creen en la inmortalidad del alma, les gusta sostenerla para hablar de que tenemos una vida consciente después de la muerte. Pero es interesante el uso que le daban los griegos a esta palabra en el tiempo de Pablo. Y Pablo simplemente está tomando una forma de unir estos dos conceptos griegos para decir que lo primero que parte la palabra de Dios es donde están asentados todos los sentimientos y las emociones. Es de donde brotan nuestras respuestas. Es de donde se moldea nuestra actitud.
es de donde se moldean nuestros pensamientos, es de donde salen las malas acciones. Y lo primero que Dios quiere hacer en esta noche, querido joven, hermano que está aquí, es partir en dos todo aquello que esté en tu corazón que te esté alejando de Dios. Quizás tú has estado preguntando, pero es que no puedo, durante mucho tiempo lo he intentado, no puedo. Te repito, necesitas encontrarte con el libro, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y lo primero que parte en dos es donde se asientan todos nuestros sentimientos, el rencor, la ira. Te voy a poner un ejemplo. Y tengo a mi maestro aquí que no me va a dejar mentir. Mi primer semestre en la universidad fue la experiencia más difícil para mí, porque yo estaba lidiando con un problema muy serio de mi temperamento. Yo era muy iracundo, al tal punto donde yo por todo explotaba, por todo, por todo, por todo. No tenía muy buenos amigos, mi primer semestre en la universidad. No tenía una buena relación con mi papá por diferentes circunstancias de la vida. Y en mi corazón tenía mucho odio, mucho rencor. Y un día yo decidí abandonar la facultad de teología. Dije, no, yo no puedo. Porque es que yo no puedo estar en el culto en la mañana muy bien, en la clase muy bien, pero por todo exploto, le hablo mal a la gente, no controlo mis emociones, le había faltado el respeto a una maestra, la puse a llorar en clase y dije, yo no puedo. O sea, no puedo. Y un día, leyendo la carta Santiago, me encuentro que dice el texto, pero ¿cómo es posible? Estoy parafraseando. Que con la lengua y con la boca que bendices a Dios, maldigas al prójimo. Someteos pues a Dios y resistid a quién. Y Él huirá de vosotros. Entonces yo dije, es que aquí es que está mi problema. Yo no he sometido mi lengua a la palabra de Dios. No lo he hecho. Y dije en ese día, Señor, yo necesito someter mi lengua a tu voluntad. Eso fue noviembre del año 2011. Del 2012 en adelante, yo no recuerdo la última vez donde yo tuve un ataque de ira. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero tuve que encontrarme ¿con qué? Con el libro. En mi caso, el Señor tuvo que partir en dos esa ira. Pero en tu caso, ¿qué hay allí en lo más profundo de tu ser? Los griegos sostenían que la psique era lo más íntimo que había en el ser humano, lo más profundo. Pero en ti, adolescente, joven que estás aquí en esta noche, hermano de la iglesia, ¿qué hay en ti que necesita ser partido en dos por el poder de la palabra? ¿Qué hay? Quizás aquí hay un joven que está luchando con la pornografía. Usted necesita dejar que el poder de la palabra, que es más cortante que una espada de dos filos, corte ese pecado de tu vida. Quizás estás luchando con un mal genio. Deja que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de tu temperamento y te cambie por completo para honra y gloria de nuestro Dios. Lo segundo que hace es que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Yo no soy doctor. Me imagino que aquí tiene que haber algún doctor. Los huesos están más o menos unidos. Pero para notar esa división que puede haber entre ellos o la forma de cómo separarlos, hay que estar, pero muy cerca, con instrumentos de alta gama. Pablo está utilizando una expresión médica.
para partir lo que usted y yo no podemos ver, pero que une todas las coyunturas, todos los tuétanos, todo. Y la palabra de Dios puede partir eso. Pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Usted recordará que en Romanos capítulo 6, Pablo habla de que nuestro cuerpo puede ser instrumento de justicia o puede ser un instrumento de iniquidad. Y habla de las manos y todo lo demás. Pablo está hablando de todo el cuerpo ahora. ¿Para qué tú usas tus manos? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué escribes en las redes sociales? ¿Qué hablas en el WhatsApp? ¿Qué tú haces con tu boca? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué estás escuchando? Tú tienes dos opciones. O servir con tu cuerpo a la justicia o servir con tu cuerpo a la iniquidad. Si por alguna razón hay algo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, que está sirviendo a la iniquidad, hay una buena noticia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y puede cortar esa mala acción que estamos realizando con nuestro cuerpo. Eso puede hacer la palabra de Dios, pero primero hay que encontrarse con la palabra. Hay que encontrarse con el libro. Finalmente, Pablo dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es más fácil? ¿Aplicarle la Biblia a otro o aplicármela a mí? A otro. Porque si hay algo en lo que somos expertos, es en juzgar al otro porque peca de una forma diferente a la mía. El otro sabe lo que está haciendo mal. Usted sabe lo que está haciendo mal. Yo sé lo que estoy haciendo mal. Pero hay algo en común para todos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y ese es uno de los problemas. En estos días he tenido la oportunidad de estar más de cerca de los jóvenes de mi distrito. Llegué nuevo, estaba adaptándome. Y estamos ahí envueltos en un campamento que tenemos a fin de año. Y es increíble. Hemos estado visitando a algunos que se han ido de la iglesia. Y son muchachos que dicen, yo no trabajo en sábado, yo sigo volando el sábado. Son muchachos que creen en la doctrina de la iglesia. Cuando se les pregunta, ¿y qué es lo que ha pasado? Cometí un error una vez y no vi una mano amiga en parte, sino dedos acusadores. Otro, pastor, uno nada más sabía escuchar los mensajes, los jóvenes no están haciendo nada, los jóvenes no sirven para nada. Entonces, bueno, como yo no sirvo en esta iglesia, me voy. A veces nuestros muchachos son juzgados de mala manera. Quizás usted puede decir, pastor, lo está diciendo porque usted es un pastor joven. Ok, sí. Pero a veces se nos olvida que pasamos por esa edad. La edad de los desafíos, la edad de la rebeldía. Pero por alguna razón, esos jóvenes imperfectos que no son santos, bueno, son santos, pero en construcción. Esos jóvenes imperfectos que quizás no actúan como yo espero que actúen, como la iglesia espera que respondan. Esos jóvenes por alguna razón están aquí. Y si están aquí, eso indica que todavía hay esperanza.
Porque la palabra de Dios es la única que puede juzgar las intenciones del corazón. Dice Elena White que Dios no le ha dado esa facultad a nadie. Esa de juzgar las intenciones. A nadie. Nuestros muchachos, joven que está aquí, adolescente que está aquí, usted con su lucha, con su dificultad, con sus dudas, usted tiene un Dios que está pendiente de usted. Y usted tiene un Dios que le ama y un Dios que te está diciendo, encuentra el libro. Porque cuando tú encuentres el libro, tú vas a poder decir como Waldemar. No vas a decir la brújula me salvó. Vas a decir el libro, la Biblia, la palabra de Dios. Esa me salvó de ese hoyo del pecado. Esa me rescató de mis dudas. Esa me sacó de mi rebeldía. Y esa puso un amor por mí, de mí hacia Dios tan grande que desde hoy en adelante le seré fiel a mi Dios. Solamente tienes que encontrar el libro. Encuentra el libro. Acércate al libro. Y te va a pasar quizás, no sé, algunos de los que están aquí más mayores, quizás vieron esa película, La historia interminable. La historia de un niño ahí, Bastian se llama el niño, una película vieja, pero un clásico bueno. La historia cuenta una escena, con esto voy a finalizar, donde Bastian está ocultándose de unos amigos, compañeros de la escuela que le están haciendo bullying. Y cuando él sale corriendo porque los muchachos le han dicho que lo van a lanzar en el bote de la basura, en el zafacón, el muchacho entra a una librería. Cuando entra a la librería, exhausto, cierra la puerta. El viejo de la librería, ¿quién está ahí? El muchacho, temeroso, se acerca y ve allí los libros y el señor allí le dice, todas estas figuras rectangulares que están aquí sirven para cambiar las mentes ignorantes. Y el muchacho, un niño como de unos 11 años, se queda tranquilo. El don tiene un libro en la mano. Y el niño le dice, ¿y ese libro? El don de la librería le dice, ese libro no es seguro, no lo puedes leer. ¿Pero por qué no? Quiero leer ese libro. No, ese libro no es seguro. Tú no eres lector. Y el muchachito le dice, claro que sí, yo tengo las crónicas de Narnia, tengo el libro este, el Principito. Y comienza a mencionar un sinnúmero de libros y el viejo dice, pero el muchacho lee. Pero este libro tú no lo vas a leer, este libro no es seguro. ¿Pero por qué? El don le dice, cuando tú lees la historia de Tarzán, ¿cómo tú te sientes? Como Tarzán, te sientes valeroso, ¿verdad que sí? Pero cuando terminas de leer el libro, ¿tú eres Tarzán? No, entonces, por eso los libros que tú lees son libros seguros, porque tú los lees y ya. Cuando tú lees la historia de guerreros, ¿cómo te sientes? Como un guerrero, sí. Pero cuando terminas de leer el libro, ¿eres un guerrero? No, vuelves a tu vida normal. Por eso este libro no es seguro. Porque cuando tú leas este libro, no te va a dejar igual. Él no se refería a la Biblia, pero yo ahora me refiero a la Biblia. Este libro no es seguro solamente por una cosa. Porque ese libro tiene el poder de cambiar lo que tanto tú temes. Este libro tiene el poder de transformar tu vida. Este libro tiene el poder de cambiar el orgullo. Este libro tiene el poder, querido joven, de ayudarte a vencer cada una de las tentaciones que tú tienes que luchar a diario. Cada una de las tentaciones que te enfrentas en tu diario vivir. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Te gustaría asumir un pacto? No solamente de leer el libro, sino de leerlo con fe y dejar que el poder de Dios transforme tu corazón. ¿Te gustaría asumir ese pacto? Yo te invito a que te pongas de pie donde estás. Ponte de pie. Y vamos a encontrarnos con el libro. Vamos a encontrarnos con el libro. Mi abuela, una señora casi de 80 años, el año pasado había que cambiarle los lentes y querían saber algo de los aumentos. Y ella decía, yo no sé dónde están los lentes, pero como yo lo uso para leer la Biblia, tiene que estar donde está la Biblia. Y yo tengo tiempo que no la leo porque no puedo sin los lentes.
Y cuando fuimos allí, lugar donde ella pone su Biblia y sus asuntos en la casa, buscamos la Biblia, allí estaban los lentes de la doña. Porque ella sabía que utilizaba sus lentes ¿para qué? Para leer la Biblia. ¿Tú sabes dónde está tu Biblia? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero tú y yo necesitamos cada día dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, que sigue siendo viva y eficaz. Eterno Padre Celestial, venimos ante ti reconociendo que quizás hemos descuidado el estudio de la palabra. Quizás los afanes del día a día, los entretenimientos, han estado ocupando el espacio y el tiempo que necesitamos dedicar para estudiar tu palabra. Pero en esta hora, oh Dios, queremos encontrar el libro de libros. Queremos encontrar tu santa palabra. Queremos leerla y aplicarla a nuestras vidas. Señor, quizás en nuestros corazones hay cosas que no te agradan. Quizás aquí hay un joven que está luchando con alguna tentación bien difícil en su vida. Él no quiere fallarte a ti, oh Dios. Dale ahora, oh Dios, la voluntad, el deseo de encontrar el libro, de tomar tu palabra, que es viva y eficaz y que pueda cortar esa tentación que le asedia. Señor, que puedan ser fieles a ti, que al encontrarnos con tu palabra podamos también tener de forma segura un encuentro personal con nuestro Dios. Acompáñanos ahora a nuestros hogares y que tu palabra siga siendo glorificada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos.